Se está librando una atroz guerra en aquel lejano país. Las fuerzas militares y del gobierno combatían ferozmente contra los valientes insurgentes, quienes no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer, pues tenían sus ideales bien claros. Y no les importaba tener que dar la vida en la batalla con tal de defender a sus familias de las injusticias de los poderosos. Los soldados eran despiadados y habían sido muy bien entrenados por sus superiores, provenientes del llamado Gran País del Norte. Por lo tanto, cual si fueran máquinas de matar, estaban dispuestos a eliminar a todo aquel que se opusiera a los dictámenes del gobierno opresor. Todo parecía sin sentido. Aún así, las batallas eran frecuentes y se libraban por doquier, dejando cantidad de bajas entre ambos bandos de luchadores. Tristemente, la guerra civil estaba dejando ya su lastre de luto por todos los sitios donde se iba extendiendo su mortal brazo. En uno de aquellos pueblos que todavía no había sido sitiado del todo por el ejército, una mujer llamada Stella lloraba amargamente una noche tras escuchar la decisión que su esposo Adolfo le acababa de comunicar. El hombre aquel estaba harto ya de los maltratos del ejército y junto con su hijo Braulio, de 17 años, había decidido unirse a las filas de la guerrilla. Mas su verdadera intención era encontrar la manera de sacar a su familia del país hacia el país vecino, pero para eso necesitaba la ayuda de los grupos revolucionarios. Así que aquella fría noche, Adolfo se despidió de Stella y de su hija de 15 años, Samantha, y les juró por Dios y por su vida que pronto volvería para llevarlas a ambas a un lugar donde estarían a salvo de aquella terrible situación. Entre llantos y negaciones, Stella se despidió de su esposo y de su hijo, y luego de darle su bendición, los vio salir de su casa por la puerta del patio. Luego de eso se echó a llorar, mientras era consolada por su hija y por su padre, el abuelo Chencho. Padre e hijo se perdieron entre los matorrales, y al poco rato se encontraron con Eleazar, un miembro del grupo revolucionario al que estaban a punto de adherirse. Previamente, Adolfo había advertido a Stella que debía decir que él y su hijo estaban muertos cuando algún miembro del ejército preguntara por ellos. Esa noche fue amarga para Stella y Samantha. Sin embargo, el abuelo Chencho les consolaba diciendo que debían rezar a Dios para que pronto terminase aquella situación tan pavorosa. Los días pasaron y con ellos la incertidumbre se apoderaba poco a poco del corazón de Stella. Sin embargo, haciendo un gran esfuerzo, no dejaba de salir a vender por las calles las tortillas que ella misma junto a su hija elaboraban para subsistir. Y bueno, en una de esas salidas se encontró con su compadre Cirilo, quien venía con su yegua de acarrear agua de un pozo que se encontraba cercano, y apenas se encontraron, el compadre preguntó a la mujer muy en secreto: «Oiga, comadre, dispense lo que le voy a preguntar, pero es que me ha llegado por ahí el rumor que el compadre Adolfo se lo llevaron los soldados y que lo tienen secuestrado. Dígame usted, ¿eso es verdad? ¿O qué es lo que le ha pasado realmente al compa? Porque hace muchos días que no lo veo». Stella se cubrió con el rebozo que llevaba puesto y respondió, mirando cautelosa para todos lados: «No, compadre, solo porque confío mucho en usted le voy a decir la verdad. Adolfo se fue con la guerrilla, pero solo quiere encontrar la manera de cruzar la frontera para después sacarnos de aquí». El compadre, limpiándose el sudor que le brotaba de la frente, dijo: «Qué valiente es el compadre. Ojalá que le resulte ese plan que tiene en mente. Yo también quisiera llevarme a Idalia, su comadre, lejos de este infierno. Pero como usted sabe, está embarazada y ya pronto tendrá la criatura, y pues yo, en ese estado, no tengo valor de llevármela a ningún lado». Stella dio un suspiro y estaba a punto de continuar la conversación, cuando de repente pasó detrás de ella una mujer quien también volvía del pozo y le dijo: «Aguas, ahí viene el camión de los soldados». Los compadres volvieron la mirada
y efectivamente de inmediato asomó el enorme camión rodando por la empedrada calle. Cuando el vehículo pasó junto a ellos, se detuvo y luego se bajaron 2 soldados que caminaron directamente hacia donde estaban parados los compadres y a continuación le ordenaron a Cirilo: «Hey tú, ven rápidamente para hacerte un chequeo de rutina». Cirilo atendió la orden y se llevó las manos a la nuca para que los uniformados lo revisaran, y tras no encontrarle nada extraño oculto, le dijeron: «Listo, súbete al camión, pues te vas con nosotros al cuartel». El hombre apenas escuchó aquellas palabras, sintió un golpe en el corazón. Sabía que sería imposible negarse a aceptar aquella orden, de modo que solo se acercó a Estela y le dijo: «Comadre, lléveme por favor la yegua a mi casa y dígale a su comadre Idalia que se vaya a casa de su mamá, pues como ya ve, yo no podré regresarla a verla por un buen tiempo». Estela se había quedado fría del miedo, pero atendió la petición de su compadre. Entonces, el capitán al mando exclamó con un gesto de prepotencia: «No te preocupes, hombre, es mejor que estés de nuestro lado». Luego dijo mirando de pies a cabeza a Estela: «Porque todo aquel revoltoso que se ponga en nuestra contra tendrá que pagarlo con su vida. No hay de otra». A continuación subieron a Cirilo al camión junto con otros hombres que también habían sido reclutados y se los llevaron al cuartel. De inmediato, Estela se llevó la yegua a casa de su comadre y ahí, con mucha tristeza y pesar, le dio la noticia a la mujer de lo que había pasado. Aquella pobre mujer por poco y se desmaya al escuchar lo que su comadre le decía, mas no le quedó de otra que tomar sus pocas pertenencias y abandonar su casa para irse a vivir a la casa de su madre. Pero pasó que a partir de ese día, nadie en el vecindario estuvo tranquilo, pues todos temían que en cualquier momento aparecieran los camiones del ejército y se llevaran consigo a los pocos hombres que todavía quedaban por aquella zona. Los días continuaron pasando y Estela no tenía razón alguna de su esposo y de su hijo. Por ende, esto hacía que cada día su angustia se acrecentara cada vez un poco más. Samantha, su hija, intentaba animar a su madre, diciéndole que más temprano que tarde, su padre y su hermano regresarían para volver a estar juntos como una familia. Pero lo que ninguna de ellas imaginaba era la enorme prueba que estaban a punto de experimentar en carne propia. Fue una tarde de septiembre, cuando recién empezaba a oscurecer el ambiente, y Estela encendía el fuego de la hornilla con la intención de preparar la cena junto a su hija, cuando de pronto escucharon los gritos desgarradores de una mujer que cada vez se iban escuchando más claros y más cercanos a la vivienda. Madre e hija se miraron una a la otra desconcertadas y cerrando la puerta de la calle se quedaron en silencio para escuchar con atención lo que gritaba aquella mujer. Entonces, escucharon que ésta decía dando de gritos: «Huyan al bosque, ahí vienen los soldados y lo más seguro que nos vienen a matar». Sucedía que después de haberlo sometido a muchas crueles torturas, Cirilo, el compadre, les había confesado a los generales cuáles familias eran las que tenían gente infiltrada en la guerrilla. Por esta razón, un pelotón de soldados había sido enviado al caserío para destruirlo. Todo esto como una forma cruel de provocación dirigida a aquellos grupos de insurrectos. Por esto, desde que la tropa se presentó en el pequeño vecindario, comenzó a ingresar a las humildes viviendas y a algunas les prendían fuego sin ningún ápice de compasión. La mujer que gritaba corría dando aviso a sus vecinos que abandonaran sus casas y se escondieran internándose en el bosque. De lo contrario, podían llegar a ser víctimas fatales de aquel desalmado contingente de soldado. Estela entonces dijo nerviosa a Samantha y a su padre: «Vámonos pronto, antes que los soldados nos prendan aquí dentro». El abuelo Chencho, por su parte, replicó: «Pónganse a salvo ustedes, hija,
Yo les puedo servir de obstáculo para que logren esconderse. Mejor déjenme aquí y que Dios tenga misericordia de mí. Las mujeres se negaron a dejar ahí al abuelo y cargándolo en hombros entre las dos, lo sacaron de la casa y lo llevaron hacia la zona boscosa que colindaba con la casita. Y así se escabulleron por el boscaje buscando un lugar donde ocultarse. Cerca de ahí había una pequeña barranca y en ella había unas pequeñas cuevas que estaban en el paredón. De modo que en uno de los huecos se escondieron Estela y el abuelo Chencho, mientras que en otro de los huecos más pequeños que había más adelante se escondió Samantha. Ahí se quedaron ocultos aquellos tres, llenos de miedo y rogando a Dios que aquellos despiadados soldados no fueran a encontrarles y que se marcharan cuanto antes de aquel lugar. En el caserío, el capitán al mando ubicó la casa de Estela y se dirigió directamente hacia ella. Luego ordenó a los soldados que tumbaran las puertas y buscaran dentro a todos los ocupantes de la vivienda. Cuando los soldados ingresaron a la casa, no encontraron a nadie dentro. Sin embargo, en el corredor trasero encontraron la hornilla encendida y los rastros que indicaban que los ocupantes habían escapado al bosque. El capitán se llenó de cólera y le ordenó a sus soldados: busquen en los alrededores. Esos malditos no pueden estar muy lejos y cuando los encuentren, me los traen aquí, que yo me encargaré de qué hacer con ellos. Los soldados siguieron el rastro que había entre la hierba y rápidamente llegaron a la barranca donde se ocultaba la familia de Estela. Samantha fue la primera en advertir la presencia de los uniformados y temblando de miedo, se quedó en silencio cerrando los ojos y empuñando sus manos contra su pecho. De pronto, sintió que uno de los cazadores se acercaba peligrosamente a la entrada del boquete donde ella se encontraba. Entonces, la afligida muchacha juntó sus manos en actitud de oración y rogó a Dios de la siguiente manera: Padre Celestial, te ruego con toda mi alma que no permitas que las garras del maligno le hagan daño a mi familia, a mis vecinos y por último, a esta tu sierva. Dios de eterna bondad, envía a tus santos y a tus ángeles a librarnos de las acechanzas de la muerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Apenas la joven terminó de hacer aquella oración que había salido de lo más profundo de su corazón, cuando de pronto escuchó que el soldado que estaba frente a ella exclamó: «Sal de ahí, desgraciada, deja de ocultarte». Samantha apretó sus puños presintiendo lo peor, cuando al instante escuchó una voz femenina que respondía: «¿Qué quieres de mí?». El soldado dijo: «Voy a llevarte con mi general, para que sea él quien te diga el castigo que vas a recibir por culpa de los que se unieron a la guerrilla». La chica misteriosa respondió muy tranquilamente: «¿Pero de qué hablas? Yo no soy de por estos lados. Yo solo soy una pobre peregrina que está de paso. Nada debo yo a tus superiores». Samantha en la cueva, escuchando aquellas palabras, se dijo para sí misma: «Ay, no lo puedo creer, es la santa peregrina que ha venido a salvarnos». Entonces afuera, el soldado se indignó por la forma en cómo le había respondido aquella mujer y acercándose donde estaba, le dijo: «Eres una insolente y tonta. ¿Cómo te atreves a responderle así a la autoridad?». La peregrina respondió: «Mi única autoridad es Dios nuestro Señor. Tú a mí no me dirás lo que tengo que hacer». Esas palabras hicieron que el soldado se enfureciera y apuntando con el fusil, le dijo a la mujer: «Será mejor que te calles y vengas aquí ahora mismo. De lo contrario, será tu cadáver el que yo le presente a mi general». La peregrina, que estaba de espaldas, se dio la vuelta y corriendo hacia el soldado a una increíble velocidad, pudo derribarlo fácilmente en el suelo, dándole un topetazo en el pecho. Sin darle tiempo siquiera de jalar el gatillo,
el soldado cayó de espaldas al suelo, lanzando a lo lejos el arma larga. De inmediato, el hombre trató de incorporarse mientras contemplaba incrédulo a la peregrina, quien vestía botas de soldado, pantalón ceñido al cuerpo, al igual que su camiseta, y una larga trenza en su pelo. Con algo de esfuerzo, intentó alcanzar su arma, pero en ese momento, la peregrina le dio una patada al fusil y lo apartó así, lejos de ahí. A continuación, ella dijo al soldado, mientras acomodaba su trenza: ¿Ese es tu valor? ¿Te dieron un arma y automáticamente te sientes invencible? Demuestra tu verdadero coraje y pelea con tus propias manos. El hombre se puso de pie rápidamente y exclamó: Maldita, veo que eres una guerrilla muy bien entrenada, pero yo también fui entrenado por el gran país del norte, y te voy a demostrar por qué tienes que respetar a los hombres. La peregrina replicó: No soy una guerrillera, soy una guerrera celestial, y yo te voy a enseñar que en este lugar tú no eres más que nadie. Luego levantó sus manos en posición de pelea y esperó a que el soldado hiciera el primer ataque. El soldado, que así como él mismo había dicho, estaba muy bien entrenado, se abalanzó sobre ella y le lanzó varios ataques con los puños. La peregrina fácilmente esquivaba los golpes haciéndose hacia atrás y cuando tuvo la oportunidad, asestó ella su primer ataque. El golpe que el soldado recibió en la cara fue tal que lo dejó desconcertado por algunos segundos. Entonces, viendo que en agilidad no era capaz de hacerle algún daño a la mujer, quiso tumbarla a las luchas agarrándola por los hombros. Ahí también se dio cuenta de la increíble fuerza que poseía la peregrina, pues fue incapaz de derribarla. En medio del forcejeo, la peregrina lanzó al suelo al soldado, el cual dio un grito de dolor al golpear su cabeza contra una roca. Al escuchar el grito aquel, los otros soldados corrieron al lugar para auxiliar a su compañero. Mientras tanto, dentro de las cuevas, Samantha, su madre y el abuelo Chencho escuchaban confundidos la lucha que se llevaba a cabo en el exterior. El soldado, quien yacía tumbado en el suelo, no podía creer que una mujer le estaba ganando la batalla y se llenó de gran furia cuando la peregrina le dijo: «Ríndete, será lo mejor que puedas hacer, te lo digo en verdad». El soldado sacó una navaja y levantándose encolerizado, gritó: «No me voy a rendir ante una mugrosa guerrillera. Es más, ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a desollar completa y con tu piel me voy a hacer una cobija para taparme del frío». Luego intentó nuevamente sorprender a la peregrina lanzándose sobre ella y sujetándola de su larga trenza. La peregrina intencionalmente se dejó tomar por el cabello y antes que el soldado pudiera lanzarle un ataque con su navaja, comenzó a sentir algo que se le subía encima y le caminaba debajo del uniforme. Asustado se volvió hacia atrás y miró sus manos, solo para darse cuenta que un hormigueo lo estaba invadiendo, metiéndose debajo de sus ropas. Bastó un instante para que aquel pobre hombre quedara cubierto completamente por aquellos insectos que, enfurecidos, no dudaban en inyectar su veneno con cada picadura que daban en el cuerpo del soldado. Desesperado, el hombre se tiró al suelo e intentó vanamente quitarse el uniforme, pero ya los bichos lo habían sofocado con su potente toxina, y el dolor que esto le causaba terminó por paralizarlo. Incapaz de moverse, el soldado poco a poco dejó de respirar, y ahí quedó tumbado en el suelo, cubierto por los miles y miles de pequeñas hormigas. Entonces, la peregrina exclamó: «Ahí tienes tu cobija. Espero que te sea útil». Luego, se acercó a la cueva donde estaba Samantha y le dijo: «Sal de ahí, muchacha, y no temas, que ahora conmigo aquí nada malo te pasará a ti y a tu familia».
Samantha salió del agujero todavía temblando de miedo, y cuando vio a aquella esbelta guerrera parada ahí afuera, le dijo: ¿Tú eres la santa peregrina, la que cuentan en las historias? Tú lo has dicho, respondió ella. No lo puedo creer, exclamó Samantha. El Señor oyó mis ruegos. Gracias por venirnos a salvar, peregrina. La guerrera contestó: Así es, amiga. Dios siempre escucha todas tus oraciones, pero esta vez tú también serás una guerrera y juntas vamos a detener a estos soldados de la muerte. Samantha preguntó: Pero, ¿cómo podría ayudarte yo si yo no sé pelear? La peregrina se le acercó y tomándola de la mano, respondió: No te preocupes por nada. ¿Acaso no sabes que Dios envía siempre a sus ángeles a defender a aquellos que están de su lado? Ahora bien, vamos a poner a salvo a tu madre y a tu abuelo, porque no tardarán en aparecer otros cuantos soldados más. Así, a continuación, la peregrina se presentó ante Estela y el abuelo Chencho, y luego les pidió a los dos que bajaran a una pequeña vaguada y se quedaran junto al río, lugar donde encontrarían un fuego para calentarse y también comida. Seguidamente les dijo que no se movieran de ahí, pues en ese lugar nada malo iba a pasarles, y que mientras tanto, ella y Samantha se encaminarían a una misión. Estela no se sentía muy convencida y tenía miedo de dejar a su hija en manos de aquella extraña mujer. Sin embargo, las palabras de la peregrina hicieron calmar los miedos en el corazón de Estela y finalmente aceptó. Bajó pues Estela y el abuelo hasta la ribera del río y Samantha junto a la peregrina se quedaron esperando en el lugar. Y al poco rato aparecieron de entre la hierba 4 soldados que venían en busca de su compañero. Y todos se quedaron desconcertados al ver el cuerpo de aquel hombre tumbado en el suelo y cubierto completamente de hormigas, pero sin tener ningún signo de haber sido herido de bala. De pronto, se pusieron alerta cuando escucharon el crujir de las hojas en medio de los árboles, anunciando que alguien se acercaba. Y en ese momento, la peregrina dijo a Samantha: Alguien viene y no es de los nuestros, pero ¿qué importa si la palabra de Dios dice que incluso los demonios se someten a su santo nombre? Hasta los seres de oscuridad pueden ser de ayuda en estos momentos, amiga. Samantha no entendía por qué la peregrina decía aquello. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que pudiera darse cuenta de lo que ella estaba hablando. Seguidamente se escucharon cadenas arrastrarse por el suelo y los hombres con sus armas apuntaron hacia el lugar de donde parecía provenir los ruidos. A continuación emergió de entre los árboles la figura esquelética de un hombre que tenía las cuencas de los ojos vacías y que emitía un grito sordo que les hizo estallar los oídos a todos. La peregrina dijo entonces a Samantha: Ese es conocido como el gritón de la medianoche. Es un alma en pena que vaga errante. Cuando todo esto termine, le dices a tu madre que te cuente la historia. Estoy segura que debe conocerla muy bien. Luego, le pidió que salieran de donde estaban escondidas. Los soldados, al verlas, hicieron el intento de dispararles, pero no pudieron hacerlo, pues los gritos del fantasma habían hecho que todos quedaran aturdidos, al punto que simplemente se desplomaron al suelo, incapaces de hacer ningún movimiento más que tratar de taparse los oídos. La peregrina le dijo luego a Samantha: Recoge todas las granadas que estos traigan encima, que yo me llevaré sus fusiles. Y así lo hicieron. Luego se alejaron, dejando ahí tirados aquellos hombres, mientras el llamado gritón de la medianoche se perdía nuevamente entre la espesa arboleda, volviendo por donde había llegado. En el caserío, el capitán estaba furioso, pues luego de haber revisado exhaustivamente todas las viviendas, en ninguna había encontrado una sola persona.
Y la razón era que todos habían escapado apenas si escucharon al camión militar acercarse al vecindario. Entonces el capitán se volvió al grupo de soldados que estaban con él y les ordenó que quemaran todas las casas. Y cuando los soldados se disponían a cumplir con la orden del capitán, un estallido los hizo detenerse. Tuvieron que tirarse al suelo, pues uno de los enormes camiones militares habían estallado en 1000 pedazos y a esa explosión se le unieron otras 3 más. El capitán miró perplejo las grandes bolas de fuego que se alzaban en el aire y no se explicaba en qué momento los rebeldes habían hecho estallar aquellos bólidos. De inmediato, dio la orden a los soldados que se prepararan para responder al presunto ataque que estaban recibiendo, pero para su extrañeza, nadie parecía estar atacándolos. Entonces el capitán les ordenó a sus hombres: manténganse alerta a cualquier movimiento, no dejen que ningún rebelde los vaya a sorprender. De pronto, uno de los soldados gritó: ¿Qué demonios es eso que viene saliendo del fuego? Todos se quedaron confundidos cuando vieron emerger de las llamas de los camiones un equino que traía sobre sus lomos a 2 jinetes. El capitán, al ver eso, les ordenó de inmediato: «Abran fuego, imbéciles, no se dejen sorprender». Los soldados disparaban sus armas en contra del corcel, el cual de inmediato arrancó en vertiginosa carrera hacia donde ellos estaban. «Las balas no le hacen nada», dijo uno de ellos. «Esa cosa no es de este mundo», decían otros. El caballo negro que cargaba a la peregrina y a Samantha era un ejemplar como nunca nadie había visto antes por aquellos lugares. Y los soldados se quedaron boquiabiertos cuando divisaron que quienes montaban aquel corcel eran 2 mujeres. Y la peregrina les gritó con potente voz mientras pasaba frente a ellos: «Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata será condenado por el tribunal. Por eso, por su inequidad, maldita sea la tierra que pisen». De pronto, el estruendo de un relámpago se escuchó en el cielo, y su resplandeciente luz iluminó las nubes que se alzaban oscuras e imponentes en el alto firmamento. A continuación, gran cantidad de rayos impactaban centellantes, reventando la tierra donde caían. Todos los combatientes temblaban de pavor y se decían entre ellos: «Es la ira de Dios. Él está enojado de vernos peleando». Pero el capitán furioso les increpó: «No digan estupideces, atajo de tontos, y maten de una vez a ese par de locas que van en el caballo». Apenas si el capitán hubo terminado de hablar, cuando un rayo se precipitó sobre él, fulminándolo instantáneamente. Al presenciar semejante portento, los soldados se postraron rostro en tierra y muertos de miedo pedían clemencia y piedad a Dios por todas las maldades que habían cometido. La peregrina junto a Samantha pasaba sobre el caballo alrededor de los soldados y dándoles una patada en los cascos, el corcel hacía estallar las armas que éstos habían lanzado lejos de ellos. Así, poco a poco aquellos hombres quedaron desarmados y al sentirse vulnerables suplicaban misericordia a la peregrina. Entonces, ella les gritó: «Váyanse de este lugar y no vuelvan a manipular un arma, mucho menos en contra de algún semejante». Los soldados huyeron despavoridos y algunos volvieron al cuartel, pero al llegar se encontraron con que un terremoto había derrumbado los muros de este, sepultando y matando a los altos mandos, quienes, desde la comodidad de sus escritorios, habían planeado cobardemente la muerte de miles de inocentes. La peregrina se llevó a Samantha donde se encontraba su madre y el abuelo, y cuando estos se volvieron a encontrar, ella les dijo: «La guerra en este lugar está a punto de terminar, mas la iniquidad en el mundo ha de continuar inevitablemente.
Sin embargo, en cualquier lugar que ustedes vean injusticia, no deben quedarse nunca callados, pues recuerden que de su lado siempre estará Dios, y en su nombre siempre vencerán. Luego de aquella noche tan extraordinaria, Adolfo y su hijo se volvieron a encontrar con su familia, pero su plan de huir del país ya no fue algo necesario. Pues de todos los destacamentos militares que existían, ninguno quedó en pie, ya que por obra divina todos habían sido destruidos de alguna u otra manera. Así, sin los superiores que estuvieran al mando, el Estado se quedó sin una estrategia que seguir, y los grupos de insurgentes le ganaron pronto la guerra al gobierno oligarca. Solo de esa manera, los pueblos de aquel país comenzaron a ver una esperanza para sus futuros. La peregrina se presentó esa vez en aquel lugar para llevar la justicia como siempre lo hace, pero también para enseñarles a todos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, que las guerras verdaderamente se ganan haciendo un cambio en nuestros corazones y respetando los pensamientos de nuestro prójimo. Y bien, pasados aquellos sucesos, la peregrina se marchó de aquel país. Y así, esta se convierte en una más de todas las extraordinarias historias que se cuentan de aquel espíritu justiciero, enviado a la tierra para socorrer a los más humildes y desprotegidos. Bueno, comunidad, gracias por su atención prestada y hasta una próxima entrega de las historias de La Santa Peregrina.